Imagínense el viento helado cortando la piel. Siberia, en plena edad de hielo. Un mundo donde el calor no era un simple lujo. Era, literalmente, la diferencia entre vivir o morir. Y justo ahí, bajo esa amenaza constante de extinción, nació algo que cambiaría nuestra historia por completo. Hoy vamos a sumergirnos en el viaje increíble de un objeto que todos tenemos en casa y que damos por sentado. Porque claro, antes de conocer el confort, lo único que importaba era la supervivencia pura. A lo largo del río Amur, las tribus enfrentaban una crudeza inimaginable. La comida escaseaba, el clima no perdonaba nada. Así que estas primeras vasijas de barro crudo no eran para decorar, ¿verdad? Eran verdaderos escudos directos contra la muerte por congelamiento. Estamos hablando de hace 16.000 años. Es un dato que simplemente destruye todo lo que creíamos saber. Siempre hemos pensado que la cerámica nació cómodamente con la agricultura, pero no. Fue una chispa paralela, un estallido absoluto de ingenio humano forjado por grupos aislados que fueron empujados al límite de sus fuerzas. Y fíjense en esto, hay un origen oculto en este barro. Estos cazadores no se ponían a hervir agua por puro gusto, lo hacían para extraer los aceites y nutrientes vitales del salmón. En medio de la oscuridad y el hielo, básicamente inventaron los primeros caldos salvavidas de la humanidad. Una genialidad total. Pero bueno, el tiempo avanza. Dejamos atrás ese hielo siberiano y entramos de lleno al calor de la Edad Media. Aquí es donde el centro de gravedad de la existencia humana cambia por completo y se asienta en la chimenea. Se convierte, literalmente, en el verdadero corazón del hogar. Es el dominio absoluto del fuego. Imaginen ese pesado caldero colgando sobre las brasas, forjado en bronce, hierro o cobre. Ya no es solo una herramienta para sobrevivir al invierno extremo, es el latido constante de la casa medieval. Esa técnica de cocción continua garantizaba que el calor de la casa nunca muriera. Aunque, ojo, aquí también vemos un inmenso contraste social. Por un lado tenemos madera, hueso y barro simple para la población común, y por el otro, en las fortalezas de los nobles, enormes calderos de metal pesado y brillante. En esa época, los materiales que rodeaban el fuego eran el espejo exacto del poder y la riqueza de una familia. Luego, la historia da un giro tremendo. Llega la revolución del metal. Lo curioso aquí es que el acto de cocinar apenas cambia, o sea, la sopa sigue siendo sopa. Pero los materiales, esos sí sufren una transformación sísmica impulsada por los motores de la era industrial. A partir de ahí, la aceleración es simplemente imparable. En 1642 nace la rústica olla Saugus, la primera en Norteamérica. Luego, en 1750, al alemán Johann von Justi se le ocurre la locura de bañar el hierro en esmalte de joyería. Para 1788, piezas de un blanco deslumbrante ya inundaban Europa. Y el golpe final llega en 1886, cuando estalla la gran innovación, el aluminio. Y hablando de esmalte, surge un lujo totalmente inesperado. Las vasijas blancas esmaltadas de Alemania eran pero tan impecables que sucedió algo realmente insólito. Las personas se negaban a ponerlas al fuego. Preferían exhibirlas como trofeos de adorno sobre los pianos. Eran intocables, destinadas solo a la admiración visual. ¡Increíble! De hecho, se dice que la porcelana fue algo así como el teflón del siglo XVIII. Y esto nos demuestra que el deseo humano de tener una superficie lisa, que no se pegue y que sea súper fácil de limpiar, no es para nada un capricho moderno. Es una obsesión tecnológica que lleva gestándose durante siglos. Pero esperen, porque luego viene un cambio todavía más radical. Hubo un momento histórico, y esto suena a locura hoy en día, donde el aluminio era más raro y costoso que el oro puro. Incluso Napoleón Bonaparte exigía cacerolas de este metal para deslumbrar a la élite en sus banquetes. Se compraban como si fueran diamantes. Era el símbolo definitivo de riqueza extrema. Claro, hasta que la tecnología lo cambió todo. El invento de Charles Martin Hall hizo que el precio del aluminio se desplomara. Las ollas por fin se volvieron ligeras y accesibles. Pero ¿saben qué? La confianza de la gente no fue inmediata. En 1903, chefs famosos tuvieron que salir a las calles a cocinar en público solo para convencer al mundo de que estas nuevas joyas metálicas realmente aguantaban el trabajo duro. Y así es como todo este pasado se conecta con nuestro presente. Pensemos en la cocina moderna.
Ese fuego abierto de nuestros ancestros se ha encogido tanto que ahora cabe perfectamente en espacios urbanos diminutos. El diseño se redujo drásticamente, es verdad, pero el propósito original se mantiene absolutamente inquebrantable. Es fascinante ver cómo la magia permanece intacta. Ese gesto tan cotidiano de poner agua y alimentos sobre el calor nos conecta directamente, casi como un hilo invisible, con aquellos sobrevivientes en la nieve milenaria. La olla que tienen en su cocina no es solo un pedazo de metal, es un testigo silencioso de la resistencia humana. Dicen que el caldo primigenio propició el nacimiento de la vida. Y bueno, nuestras ollas modernas siguen produciendo su propia versión de esa magia todos los días. Así que la próxima vez que escuchen un guiso hervir en la estufa, recuerden que hay miles de años de historia flotando en ese vapor. Cada burbuja es un eco de supervivencia, un reflejo del ingenio y del patrimonio cultural de toda la humanidad. ¿No hace que vean su cocina con otros ojos?